pero sobre todo nos hacen más fuertes. 50 años de historia, protagonizada por jóvenes emprendedores y decididos, íntegros, innovadores y creativos, formados con valores y principios, funcionarios comprometidos y dispuestos al servicio de 15.063 estudiantes que se forman como profesionales de excelencia en la matriz, sedes, extensiones y centros de apoyo de la Cato. Nuestro campus, estratégicamente distribuido en el país, cuenta con instalaciones de primer nivel. Matriz Cuenca, Casa Administrativa, Miracielos, Posgrados, FabLab, CITT, con sus laboratorios de biotecnología, microbiología, principios activos y soberanía alimentaria, contaminación ambiental y aguas residuales, psicometría y neurociencias cognitivas, simulación en tiempo real, luminotecnia, realidad virtual y realidad aumentada. Sedes, Azogues y Macas. Extensiones, Cañar y La Troncal. Centros de apoyo, Quito, Tena, Zamora. Oficinas en Loja y Machala. Para la excelencia en la formación académica de los estudiantes a través de sus prácticas preprofesionales, la universidad cuenta con el Hospital General Universitario Católico, Laboratorio Clínico, clínicas odontológicas, medios de comunicación, Ondas Cañaris y Academia TV. En su editorial universitaria, Edúnica produce libros en todo el proceso editorial, desde la recepción, la diagramación, el diseño, la impresión y la socialización de las obras. La clínica veterinaria ofrece servicios en las áreas de clínica, hospitalización, diagnóstico por imagen y laboratorio clínico. En la apuesta por la internacionalización, la Universidad Católica de Cuenca ha suscrito decenas de convenios internacionales vigentes con países como España, Japón, Perú, Colombia, México. Estos acuerdos permiten que estudiantes y docentes tengan la oportunidad de realizar movilidades a diferentes universidades del mundo, así como recibir estudiantes extranjeros que deseen ser parte de nuestra universidad. Para atender la solución de los problemas y necesidades de la comunidad, la oferta de grado apunta a 25 carreras y en posgrado se ofertan 24 maestrías. Contamos con 8 unidades académicas: Administración, Ciencias Agropecuarias, Educación, Artes y Humanidades, Ingeniería, Industria y Construcción, Salud y Bienestar, Ciencias Sociales, Tecnología de la Información y Comunicación, Formación Técnica y Tecnológica Superior. La investigación, la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo tecnológico son prioridades en la Cato, que cuenta con 9 centros de investigación y profesionales altamente capacitados, empeñados en generar aportes en favor de la colectividad, sus múltiples problemas y necesidades. Para atención al estudiante, nuestra casa de estudios cuenta con áreas de becas y apoyo económico, área de ética y bioética, derechos humanos, defensoría universitaria, área de igualdad, área de arte, cultura, interculturalidad y deporte, área de bienestar estudiantil. En la Universidad Católica de Cuenca estamos listos para afrontar los nuevos retos de la educación. La experiencia nos permite ofertar la educación en línea en el sistema modular. Para ello, se invierte en tecnología para garantizar que aulas virtuales se encuentren siempre disponibles para el acceso y uso de los estudiantes y docentes a través de nuestras diferentes plataformas, página web, EDEA, entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, plataforma de videoconferencia y plataforma de gestión académica administrativa, ERP. El alma mater, a través del área de seguimiento a graduados, mantiene el vínculo con sus profesionales después de las aulas, a través de reconocimientos y encuentros.
servicios y beneficios, como la bolsa de empleo, gratuidad en la inscripción de posgrados y descuentos en educación continua. El Centro de Educación Continua ofrece formación permanente a estudiantes, profesionales y sociedad en general. Con el objetivo de llegar a la excelencia académica, se ha implementado tecnología para la educación virtual a través de las plataformas digitales y soporte del equipo técnico. Gracias a ello, se desarrollan webinarios y cursos gratuitos, contribuyendo así al desarrollo del país y del mundo, con ofertas que son estructuradas pensando en las necesidades de las organizaciones, individuos y sociedad actual. La Católica de Cuenca construye el complejo odontológico más grande del país, adecuado con infraestructura y tecnología de punta, como parte del compromiso educativo y servicio a la sociedad. Somos una universidad acreditada por el CASES, resultado del aporte de toda la comunidad universitaria, autoridades, estudiantes, docentes y personal administrativo. Dentro del proceso de evaluación externa llevado a cabo en los años 2019-2020, resultado que nos compromete a seguir trabajando en pro de la mejora sistemática y continua, alcanzar altos estándares de calidad que rebasen las exigencias a nivel nacional y nos posicionen en el contexto internacional, fortalecidos a través de un sistema de calidad basados en procesos y resultados. Acreditados 2020 por el CASES, presentes en el ranking internacional US World University Ranking. Avanzamos firmes hacia la acreditación internacional. Buenas tardes. La carrera de odontología de la Unidad Académica de Salud y Bienestar, en coordinación con el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, les da la más cordial bienvenida a las jornadas académicas de odontología comunitaria y actualizaciones. Damos paso a nuestro primer expositor, la doctora Magali Noemí Jiménez Romero, especialista en ortodoncia y docente de la Universidad Católica de Cuenca, quien expondrá el tema análisis facial. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Giselle. Buenas tardes con todos los que nos acompañan esta tarde. Buenas tardes a todas las autoridades, a los estudiantes, a todos los docentes. Bueno, primero yo quiero agradecer a la doctora Ivana Cedillo, a la doctora Miriam Lima y a todos los estudiantes que participaron de una manera u otra para que estos webinarios puedan ser llevados a cabo, así como al departamento de docencia, a vinculación con la sociedad, que nos dieron esa apertura para poder realizar estas conferencias que han sido muy útiles para todos nosotros. El tema que yo hoy día les voy a presentar es análisis facial. No sé si de pronto se está proyectando. ¿Ya? Bueno, el análisis facial es un estudio complementario que es muy importante para lo que es el diagnóstico y la planificación del tratamiento en ortodoncia. Esta conferencia que la he preparado yo el día de hoy, primero vamos a ver un poquito de historia, un poquito de conceptos, vamos a ver unos poquitos análisis que los realizamos de forma rutinaria y voy a terminar exponiéndoles unas dos investigaciones que fueron llevados aquí en la Universidad Católica de Cuenca relacionados con esto que sería el análisis facial. Para comprender un poquito lo que es el análisis facial, es importante conocer este tema o este concepto que vendría a ser, ¿qué es la belleza? ¿Sí? La belleza es un concepto abstracto, el cual es muy complejo definirlo por sí solo, pero se lo ha determinado o se determina que la belleza es el equilibrio entre estética y armonía.
De ahí viene y partimos que igualmente estética es un concepto bien difícil de definir, debido a que la estética está relacionado con la percepción de nuestros sentidos, cómo percibimos a una persona y si es que esa percepción es gratificante o no para nosotros. Eso vendría a ser un concepto de estética, mientras que de armonía son las proporciones, son las medidas que tengamos establecidas para poder encajar a los individuos y podríamos decir que se encuentra bien, que se encuentra bello, ¿sí? Es así que yo les he puesto ahí este ejemplo del David de Miguel Ángel, en el cual para muchas personas podríamos percibirlo como bonito, ¿no es cierto? Es gratificante para nosotros y podríamos decir que está bien, ¿sí? Si determinamos medidas o lo medimos a él, también encontramos que es armonioso. Entonces, si es que esos dos conceptos se juntan, podríamos decir que esa escultura es muy bella, ¿sí? Pero para otros individuos puede ser que estéticamente no les parezca algo gratificante y esa escultura se vea fea para ellas. Entonces, de ahí que el concepto de belleza es abstracto, depende del cómo uno se sienta con la imagen la cual está percibiendo, ¿sí? Vamos a ver un poquito de consideraciones históricas en cuanto a la belleza. Desde la antigüedad intentamos buscar este concepto de belleza y es así que estas dos civilizaciones, ¿no es cierto?, tanto los egipcios como los griegos, han intentado establecer parámetros para ir encajando a los individuos dentro de ellos, ¿no es cierto? Tenemos este ejemplo de los egipcios, en los cuales los perfiles de ellos denotaban una frente muy amplia, ¿sí? Unos labios muy prominentes, un perfil, un mentón retraído, que para ellos, para ese entonces estaba bien. Si lo queremos encajar ese perfil con en nuestra sociedad, podríamos compararlo con perfiles convexos. Entonces, para ellos esos eran los parámetros en los cuales se establecía la belleza. Los individuos que se presentaban así estaban bellos, ¿sí? Mientras que para los griegos difiere un tanto en cuanto a las consideraciones que tenían los egipcios. Para ellos, la implantación de cabello que se encuentre baja, voy a ver si... La implantación del cabello que se encuentre baja, ¿no es cierto?, los labios de ellos ya unos labios más retraídos, más retrusivos, ¿no es cierto? Y un mentón mucho más prominente, ¿no es cierto? Denotaba cánones de belleza, ¿sí? Ahora, en lo que... ¿Sí? Es esa búsqueda del sentirse bien, del sentirme aceptable, el motivo principal que lleva a los pacientes a buscar un tratamiento de ortodoncia. Eso está comprobado, se han hecho muchas investigaciones y el paciente acude a la cita ortodóntica por buscar mejorar esa estética, ¿no es cierto?, ese concepto de estética para verse bien y verse aceptado en el grupo en el cual se desenvuelve. Las que más buscan o buscamos esta parte somos las mujeres, somos las que acudimos con mayor búsqueda de esta belleza, de esta estética, de sentirnos bien, ¿sí? En cuanto al análisis facial, ¿no es cierto?, para nosotros poder solucionar ese problema que presenta el paciente, necesitamos valorar, porque a veces lo que para los ojos de la ortodoncia es correcto, no necesariamente es para los ojos de la moda actual. En muchas ocasiones el paciente busca verse como un perfil de una modelo famosa, pero a veces nuestras características no nos dan como para poder llegar, ¿no es cierto?,
alcanzar eso. De ahí la importancia de educar al paciente, de brindarle un poquito de nuestro conocimiento y hacerle entender el por qué no estaría correcto, porque la moda no va de la mano muchas de las veces con los tratamientos de ortodoncia que nosotros hacemos. Para poder hacer esto y para poder diagnosticar y para poder saber que el proceder en ese paciente es necesario hacer un análisis facial, ¿sí? Y para poder hacer este análisis facial, lo podemos realizar mediante dos vías o dos métodos, si queremos decirlo así. Uno que viene a ser este método de exploración directa, de mediciones directas en la cara del paciente, ¿no es cierto? Que vendría a ser esto el examen clínico, ¿cierto? Aprovechamos del examen clínico para tomar medidas en el paciente que nos van a ayudar a determinar ciertas características en ese paciente, ¿sí? Y otro método que podría ser un método indirecto en el cual utilizamos o nos valemos de otros medios como una cámara fotográfica en la cual analizamos ya la fotografía de ese paciente, ¿sí? Es de mucha utilidad el que nosotros tengamos un registro de estos pacientes, ya que nos ayuda para poder establecer un correcto diagnóstico, nos ayuda para poder determinar la evolución del tratamiento, porque muchas de las veces los pacientes van olvidando qué es lo que tenían o cómo se presentaba su carita al momento que iniciaron el tratamiento de ortodoncia. Y también nos sirve para poder compartir nuestros casos clínicos con colegas. Ahora, ¿las fotografías son confiables o no? ¿Sí? Las fotografías son muy confiables, pero tenemos que guardar ciertos parámetros, tenemos que tener ciertos protocolos para que una fotografía reproduzca las medidas reales que presenta el paciente. Entonces, para ello, yo he revisado un poquito de la literatura y las fotografías que son tomadas con un lente objetivo de 100 milímetros son las fotografías más reales que podamos obtener en este caso que estamos viendo del análisis facial de nuestro paciente. Estas cámaras, ¿no es cierto?, son cámaras profesionales que usamos los que vamos ya a la especialidad o hacemos la especialidad. Entonces deberíamos de usar una cámara con un lente de 100 milímetros y el enfoque deberíamos de enfocar el rostro de nuestro paciente haciendo un encuadre de 30 centímetros para lograr medidas mucho más verídicas, mucho más precisas en cuanto a la morfología que presente nuestro paciente. También tenemos que tener en consideración otras cosas como no pueden existir elementos distractores ni en la parte posterior en la cual estaríamos tomando nuestra fotografía. Tiene que ser un color sólido, lo que se recomienda es un color blanco o negro. El paciente tiene que estar ligeramente separado de donde estamos tomando la radiografía, de la pared en la cual estamos tomando la radiografía, y nosotros también tenemos que encontrarnos separados de ese paciente con estas medidas que han sido establecidas para realizar esta investigación. Entonces, son esos parámetros a través del cual, si nosotros respetamos esos protocolos, las fotografías sí son confiables, ¿no es cierto?, para poder nosotros realizar un buen análisis de nuestro paciente. Ahora, el paciente acude a la consulta, ¿no es cierto? Ya les vengo diciendo que por estética las mujeres somos las que generalmente más acudimos para poder solucionar este problema. Nos encontramos en la consulta con dos panoramas, ¿sí? Una en la cual se encuentra afectada la estética de la paciente, ¿no es cierto? Y también se encuentra afectada, o sea, tiene un problema de maloclusión, en este caso un problema severo, en esta paciente una maloclusión clase 3. Entonces se encuentran afectados los dos parámetros, la estética, la armonía de esa paciente y también la maloclusión,
como profesionales de salud tenemos que solucionar esos dos aspectos que presenta nuestra paciente, ¿sí? Entonces, tenemos que solucionar su problema o su maloclusión que presente y también tenemos que solucionar la parte estética de esa paciente, ¿sí? Y viene el otro grupo de pacientes en los cuales ellos se encuentran bien, se perciben bien, estéticamente son aceptables, pero presentan un problema de maloclusión, ¿sí? Esta maloclusión tiene que ser solucionada, solamente eso. No podríamos atrevernos a alterar la estética del paciente cambiando dimensiones, en este caso, del tercio inferior, ¿sí? Tenemos esos dos aspectos en los cuales nuestros pacientes acuden a la consulta. De ahí la importancia de realizar un buen análisis facial para poder determinar lo que presenta nuestro paciente y para no alterar en el caso de que no se requiera. Entonces, partamos hablando esto del análisis de perfil, ¿no es cierto? El análisis de perfil, para poder hacer este análisis, utilizamos dos planos o utilizamos este análisis de perfil de Arnett, en el cual medimos el ángulo que se forma de la unión de lo que sería del punto glabela con el punto subnasal y del punto subnasal con el punto pogonio. Esto medimos este ángulo que se genere a este nivel y el paciente debería de encajar dentro de 165 grados a 175 grados como para poder determinar que el paciente tiene un perfil recto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando las medidas son inferiores a 165, ¿no es cierto? Si el ángulo se encontraría mucho más cerrado, vamos a tener perfiles convexos. Y con medidas mayores a 175 nos encontraríamos con pacientes con perfiles cóncavos, ¿sí? Eso es el perfil, el analizar el perfil en este tipo de fotografías en los pacientes es muy importante y es muy valioso para nosotros poder realizar un correcto diagnóstico, ¿sí? En las fotografías de perfil también podemos examinar la nariz, ¿sí? En la nariz podríamos determinarla o podríamos clasificarlas en narices cóncavas, en narices rectas y en narices convexas, dependiendo del dorso, cómo se presente el dorso de la nariz, ¿no es cierto? Cómo se encuentre ese dorso de la nariz, podríamos clasificar a nuestro paciente dentro de esos tipos, ¿sí? Pero de acuerdo al doctor Gonzalo Uribe, él clasifica también a estos tres tipos con narices respingadas, narices rectas y narices jorobadas, ¿sí? Cualquiera de los dos diagnósticos o cualquiera de las dos clasificaciones estaría bien, ¿no es cierto? También es importante analizar los labios, cómo se encuentran los labios, ¿no es cierto? Porque todos sabemos que los labios siempre reposan o están en relación con cómo se encuentran también nuestros incisivos, ¿sí? Si tenemos incisivos proinclinados, vamos a tener labios también que se encuentren protrusivos, ¿no es cierto? Si tenemos incisivos retroinclinados, vamos a tener, ¿no es cierto?, labios que se encuentren mucho más retraídos. Es ahí que en este diagnóstico del análisis del labio, ¿no es cierto?, de los labios en los niños, se determina, ¿no es cierto?, o se analiza el labio superior como el labio inferior. Se analiza los dos y para poder hacer este análisis es necesario determinar este que vendría a ser el plano estético de Ricketts, que es la unión de la punta de la nariz con pogonio, ¿no es cierto? Las medidas que se encuentren por detrás de ese plano, siempre vamos a colocarles el signo negativo, y las medidas que se encuentren por delante de ese plano vamos a determinarles con valores positivos, ¿ya? De ahí medimos que de ese plano medimos al labio superior. En los niños debería de
Los niños son mucho más, los labios son mucho más protrusos, ¿no es cierto? Entonces, en los niños, la medida establecida es para el labio superior de -4 y para el labio inferior también vamos a tener un valor de -2, con una desviación estándar de +-3. ¿Sí? ¿Qué pasa con un paciente adulto? En el paciente adulto solo vamos a determinar esto que vendría a ser el análisis del labio inferior, y tenemos que saber que conforme avanza la edad, los labios se van retrayendo, ¿no es cierto? Por lo tanto, para un adulto, una medida normal vendría a ser un -4, igualmente con una desviación estándar de +-3. Ahora, ¿cómo diagnosticamos? ¿No es cierto? Vamos a tener labios protruidos, labios retruidos, ¿no es cierto? Y los valores que encajen dentro de estas normas vendrían a ser unos labios que se encuentren normales, ¿ya? Como tenemos en este ejemplo, este paciente con esa posición de los labios normal o correcta, esta paciente con los labios más retruidos y esta paciente que vendría a tener estos labios un poco más protruidos, ¿sí? También en esta misma fotografía de perfil determinamos o diagnosticamos lo que sería el mentón, mentones normales, mentones retraídos y mentones prominentes, ¿sí? Entonces, estos tipos de mentones podríamos hacer ese diagnóstico a través de esta fotografía que vendría a ser la fotografía de perfil. Podemos valernos también y hacer el diagnóstico de las mejillas. ¿Cómo se encuentran las mejillas de nuestra paciente? ¿Sí? Tenemos mejillas planas y también tenemos estas mejillas que vendrían a ser unas mejillas rellenas. ¿Sí? Esta fotografía podemos utilizar y podemos realizar ese tipo de diagnósticos utilizando la fotografía de perfil. ¿Sí? Para poder hacer el análisis de este otro tipo de fotografía, que vendría a ser la fotografía frontal, en esta fotografía vamos a examinar o a diagnosticar simetrías, ¿sí? Para estas fotografías frontales no existen medidas en las cuales podamos ir encajando al paciente para ir sabiendo si se encuentra normal o si se encuentra alterado. Para esta fotografía a mí me permite tener una comparación en si se encuentra bien el lado derecho del lado izquierdo, pero tenemos que tener en consideración que de naturaleza somos asimétricos. Entonces, tampoco es que vamos a encontrar medidas exactas o perfectas, ¿sí? Tenemos que considerar eso y en este análisis frontal vamos a poder hacer el análisis que sería la regla de los quintos, en los cuales dividimos o utilizamos el canto interno del ojo, el canto externo del ojo y utilizamos la parte más prominente de los huesos parietales, ¿sí? De acuerdo a eso, realizamos estas verticales, ¿no es cierto? Y procedemos a analizar el paciente como un todo. ¿Cómo se encuentra, no es cierto? Esos quintos de ese paciente deberían de estar lo más cercanos posibles, no deberían de estar alejados los valores, ¿no es cierto? Todas las medidas deberían de estar lo más cercanas posibles unas de otras, ¿ya? También en este mismo análisis frontal vamos a realizar lo que vendría a ser la regla de los tercios, ¿sí? En el cual utilizamos puntos, ¿no es cierto? Como triquion, como ofrion, no sé qué pasó en la diapositiva, pero ofrion está más acá arriba, como subnasal y como mento, ¿sí? Aquí hacemos el análisis de los tercios, ¿sí? Y procedemos a medir, ¿no es cierto? Las medidas siempre vamos a irlas colocando en milímetros para poder realizar un correcto diagnóstico y ir comparando cómo se encuentra, ¿sí? Generalmente en los niños, ellos van a tener de forma normal aumentado el tercio superior, ¿sí? Eso es normal que tengan los niños aumentado ese tercio, ¿no es cierto? Pero en los adultos, estos tercios deberían de ser simétricos,
¿sí? Si el tercio superior mide 50, el tercio medio debería de medir 48, 50, 51, ¿no es cierto? Y el tercio inferior igualmente debería de aproximarse a esas medidas, ¿ya? Pero en los adultos, ¿no es cierto?, lo que más se altera es el tercio inferior. Este tercio inferior es el que más se ve afectado y es en la cual nosotros como ortodoncistas podemos realizar alteraciones, ampliando ese tercio, aumentando ese tercio inferior o disminuyendo ese tercio inferior, ¿sí? Igualmente se realiza el análisis de este tercio inferior, en el cual vamos a dividir ese tercio inferior en mitades, ¿no es cierto?, valiéndonos de las comisuras labiales del paciente, en el cual el tercio superior debe de ser el 30% en relación a su tercio inferior. Eso debería de ser como normal, ¿sí? O es considerado como normal, ¿ya? Ahora, en esta misma fotografía, ¿no es cierto?, utilizando los parámetros que ya mencionamos, en esta fotografía podríamos nosotros determinar el análisis facial. Podríamos hacer el análisis facial, ¿sí? Aunque lo mejor sería que determinemos de forma clínica, pero existen estudios que avalan que sí se puede realizar un análisis facial en fotografías, siempre y cuando respetando parámetros establecidos, ¿sí? Es aquí que yo les vengo a presentar y a contar un poquito de investigaciones que se realizaron en nuestra universidad y investigaciones que se realizaron en una etnia del Ecuador, que todavía esa etnia se mantiene pura. Es así, ellos son los indígenas saraguros, ¿no es cierto? Ellos se encuentran ubicados al sur del Ecuador, ellos son una población que mantiene cultura, que mantiene tradición propia, ¿no es cierto? Entonces, yo considero que, o consideraba que ellos tienen características propias como población. Es así que en este tipo de población la universidad nos apoyó, nos brindó asesoramiento y pudimos realizar esta investigación en este grupo étnico del Ecuador, en el cual realizamos muchas investigaciones. Lo que yo les traigo aquí es una sola de ellas, que sería la determinación del biotipo facial, ¿sí? El biotipo facial, ¿cómo se lo determina? ¿No es cierto? El biotipo facial se utilizan puntos que vendrían a ser nación, nation y distancia o punto cigomático derecho y cigomático izquierdo, ¿sí? Vamos a dividirle la altura para el ancho y lo vamos a multiplicar por 100 utilizando esta fórmula matemática. De ahí nos va a dar valores y vamos a ir clasificando a nuestros individuos, ¿sí? Entonces, los biotipos faciales, mesoprosopos, ¿no es cierto?, caras medias, en donde no existe predominio ni de altura ni de ancho, van a encajar en valores entre 85 a 89.9, ¿sí? Mientras que los valores que se encuentren disminuidos de 85, vamos a tener caras europrosopas. Y los valores aumentados de 89.9, vamos a tener que van a ser caras leptoprosopas, ¿sí? Es necesario saber que cuando se hace esta clasificación, en realidad existen 5 biotipos faciales. De aquí salen los que son hipereuroprosopos y los que son hiperleptoprosopos, ¿sí? Pero esto es lo que más se encuentran, esos 3 biotipos, ¿no es cierto? Es lo que más se encuentra en nuestra población, ¿sí? Entonces, nosotros tuvimos que, nos organizamos varios docentes y con un grupo de estudiantes nos fuimos para poder investigar y poder saber qué características tenía esta población, ¿sí? Esto fue realizado en el año 2018. Aquí tenemos a nuestros estudiantes que ahora ya son odontólogos, haciendo esta parte de la recolección de los datos en estos chiquitines que estuvimos ahí en esa población, en esos lugares en donde nos permitieron
realizar la recolección de los datos, ¿sí? ¿Qué fue lo que encontramos? ¿Sí? Después de haber medido prácticamente a 483 individuos, ¿qué fue lo que encontramos o qué es lo que más predomina en esa etnia, ¿no es cierto?, que es pura, sí, esa etnia es pura. Nosotros intentamos hacer un acercamiento a través de una persona que conocía a ellos y ella nos iba guiando y nos iba comentando que tenía esa pureza. Los abuelos eran saraguros, sus padres eran saraguros y el niño es saraguro, ¿sí? Entonces pertenece a esa etnia, por lo tanto el niño formaba parte de la investigación, ¿sí? El biotipo facial que más predominó en estos individuos son los individuos con caras largas, ¿sí? Y eso se relaciona mucho porque el clima en donde se encuentran el mayor asentamiento de estos grupos saraguros es muy frío, ¿sí? Entonces encontrábamos esa relación que ellos, de forma, el predominio de su tipo es una cara larga, ¿sí? Así también se realizó esta otra investigación. Esta no la realicé yo, esta la realizó el doctor Diego Palacios junto con los estudiantes Claudio Macas. Ellos realizaron fotografías a la etnia, ¿no es cierto? Y ellos hicieron un comparativo entre saraguros y mestizos, ¿sí? Tomaron fotografías, procedieron a hacer el análisis facial. Los resultados o lo que ellos encontraron, ¿no es cierto?, fue los biotipos mesofaciales, ¿sí? Difiere mucho del estudio nuestro, ¿no es cierto? Ahí tendríamos que indagar un poquito más cuáles fueron los parámetros que establecieron ellos para las fotografías, pero el biotipo facial ellos encontraron una diferencia que es significativa, o sea, nos vamos a las caras normales, mientras que en el estudio clínico encontraríamos esto que vendría a ser unas caras largas, ¿sí? Aparte yo considero que también difiere por el número, ¿no es cierto? Es un número un poquito menos que el nuestro, entonces de pronto por ahí podríamos ampliar esa muestra y podríamos encontrar en realidad qué tipo de cara tienen mediante el análisis fotográfico. Ellos lo hicieron a través de fotografías, ¿sí? Entonces aquí tengo yo estas fotografías del estudio realizado por el doctor Claudio Macas y el doctor Palacios, que muy gentilmente me han proporcionado. Ellos trasladaron a las fotografías y procedieron a realizar las mediciones. Ellos determinaron otras cosas más. Yo solamente he sacado esta parte del biotipo facial, ¿sí? Conclusiones. ¿Qué es lo que quiero llegar o finalizar con esta conferencia? ¿Sí? Yo les he dado mucho análisis, he hablado de normas, ¿sí? Normas que no son de nuestra población, que son normas europeas, normas americanas, ¿sí? Y que intentamos nosotros clasificar a nuestra población dentro de esas normas que están establecidas. Entonces, yo considero que deberíamos establecer parámetros de normalidad, ¿no es cierto?, para nuestras poblaciones que por lo menos todavía se mantienen puras. Aparte, nosotros intentamos encajar al paciente dentro de esos estándares de tratamiento que son mundiales y que muchas de las veces nuestra población de pronto no sabemos si es que podría o no llegar a encajar ahí, ¿sí? Nos queda mucho por investigar, mucho por hacer. Yo creo y estoy seguro ustedes como estudiantes, ojalá haya sembrado un poquito de esto por hacer, qué quiero hacer. Muchos de ustedes están buscando temas de tesis con esto. Ojalá pudiéramos sacar un bonito tema, pudiéramos investigar para poder ir caracterizando a cada una de nuestras poblaciones. Eso es todo. Yo les agradezco mucho el que ustedes hayan estado hoy día aquí escuchando un poquito de lo que
me gusta mucho hacer. Agradecemos la intervención de la doctora Magali Noemí Jiménez y en este momento se abre el foro de preguntas. La primera pregunta que tenemos es, buenas tardes doctora, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos establecer parámetros de normalidad en los análisis faciales en el Ecuador, que es un país pluricultural con variedad de etnias, con características faciales diferentes? Giselle, no te escuché muy bien. Dígame, doctora. No sé si me ayudas repitiendo, no te escuché bien. ¿Cómo establecemos? Repito la pregunta. Buenas tardes, doctora. Excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos establecer parámetros de normalidad en los análisis faciales en el Ecuador, que es un país pluricultural con variedad de etnias, con características faciales diferentes? Diferentes, claro. En nuestro país es que a eso voy, ¿sí? Los estudios que son hechos, ¿no es cierto?, en otras poblaciones muy diferentes a las nuestras. Nuestro país es, como bien lo dice la persona que preguntó, es multicultural, multiétnico, hay mucho mestizaje, yo considero que es muy complicado intentar darles normalidad o medidas que vayan siendo normales. Deberíamos a eso voy a hacer más investigación, determinar. Yo considero que primero deberíamos de analizar todas nuestras poblaciones que todavía se encuentran puras, como para de ahí poder entender el nuestro mestizaje, ¿sí? Eso tenemos que considerar. Es complicado ir estableciendo parámetros de normalidad. Nosotros tenemos que ir partiendo de que cada paciente tiene características suyas, entonces tenemos que ir enfocando el tratamiento por ese lado. Ya, continuando, tenemos una felicitación que dice, felicitaciones, doctora Maggie, un gran aporte para nuestra historia. Ya. La siguiente pregunta es, buenas tardes, doctora, felicidades por su ponencia. Mi pregunta, ¿qué parámetros de normalidad tiene nuestra población de acuerdo al biotipo facial? No existen estudios de normalidad. No existen estudios de normalidad, Giselle. No podría yo decir valores, eso está en ustedes. Ustedes son estudiantes, podríamos partir con investigaciones y para poder determinar normalidades. No hay estudios. Muchas gracias, doctora. Vamos a la última pregunta. Buenas tardes, doc. Gracias por transmitir sus conocimientos. ¿Considera que debería existir estudios de cefalometrías específicas en etnias cañaris por la exposición ambiental que tienen ellos? Sí, claro, o sea, es importante establecer y realizar investigaciones, sería muy bueno, pero no sé si, bueno, a mí me gusta mucho esta parte del análisis facial, ¿sí? Yo no he hecho estudios a nivel de radiografías, a mí me gusta más hacerlo así clínico, a través de fotografías, pero sería muy bueno. Yo siempre he compartido esto con el doctor Evingen Villavicencio y siempre he dicho, por ejemplo, sería ideal hacer una caracterización para los shuaras, para nuestros afroamericanos que tenemos aquí, para los cañaris, pero es un tema bien amplio que, eso les digo, son ustedes los que nos ayudan a realizar este tipo de investigaciones. Sería muy bueno. Ya, finalmente tenemos el mensaje del doctor Evingen que dice, le tomo la palabra, hagamos esas investigaciones. Y bueno, con esto finalizamos el foro de preguntas. Agradecemos la intervención de la doctora Magali Noemí Jiménez Romero y esperamos tenerla nuevamente en espacios similares en una próxima ocasión. Muchas gracias, doc. Ahora presentamos a nuestro segundo expositor, la doctora Gloria Azucena Andrade Molina, doctora en jurisprudencia y abogada de justicia, odontóloga especialista en docencia universitaria y especialista en atención primaria de salud, magíster en medicina forense, docente universitario, quien expondrá el tema estrategias
Educomunicacionales en la promoción de la salud oral. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes, muchas gracias, Giselle. Buenas tardes a todas las autoridades presentes, a todos los compañeros estudiantes, a todos los asistentes a estas hermosas conferencias que los compañeros han organizado, felicitándoles por toda la organización, y vamos a compartir un poquito de la experiencia que vamos teniendo en el desarrollo de la aplicación de la atención primaria en salud, como es la relación que tenemos con la sociedad, ¿no es cierto? La atención comunitaria que se hace hacia la sociedad. Vamos a ir viendo cuáles son estas estrategias que debemos nosotros utilizar en esta relación que vamos a tener los profesionales de la salud, más todavía enfáticamente con la comunidad, ¿sí? Entonces, involucrarnos directamente con estas comunidades, saber lo que ellos necesitan y dentro de los parámetros, cómo vamos a ir promocionando la salud. Al menos en estos tiempos en donde necesitamos de esta comunicación virtual, vamos a ver en qué consiste la conferencia de hoy. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. ¿Y esto qué quiere decir? Que mientras más estamos haciendo que la comunidad participe, todos los parámetros que nosotros vamos a presentar, las estrategias que vamos a realizar para involucrar a la comunidad a participar en el autocuidado de la salud oral, es muy importante para nosotros. Entonces, partamos de algunos términos que nos va a ir dando esas pautas para nosotros poder ir desarrollando. Digamos que educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo a algunas normas de convivencia con la sociedad a la que pertenecen cada una de las sociedades, ¿no es cierto? Cada una de sus tradiciones, buscando ser mejores personas y tener un mundo mejor. Todas las organizaciones internacionales han previsto esta situación de de buscar todas las estrategias para llegar a la promoción y prevención en salud. Decimos igualmente que comunicación, ¿qué es la comunicación? Es transmitir, compartir o llevar un mensaje valiéndose de los diferentes tipos de lenguaje que consigan sostener una interrelación entre las personas, acompañada de estrategias innovadoras que busquen hacerla interesante. La efectividad de estas estrategias educomunicacionales está en qué? En saber llevar el mensaje, pero hacerles partícipes a las personas, a los grupos sociales a los cuales estamos llevando el mensaje, ¿sí? Entonces, la estrategia principal va a ser cómo transmitimos ese mensaje para que ese mensaje quede en ellos. Vamos a ir viendo que debe ser corto, que debe ser sencillo, que mientras es menos, es más. Y vamos hacia otro término, educomunicacional. ¿Qué es? Transmitir, participar un mensaje claro, preciso, efectivo, que busca estrategias para aportar para el bien del conocimiento de las personas. Aprovechar los medios de comunicación para mejorar la calidad de vida de los individuos, de la familia y la sociedad. Esto es lo que buscamos, ¿no es cierto?, con estos proyectos que la universidad viene llevando a cabo conjuntamente con docentes y con los futuros profesionales que se acerquen a la realidad en la que estamos viviendo, y va haciéndose de este servicio a la comunidad, ya presentándose los esquemas o los escenarios reales en los cuales nuestros profesionales, cuando salgan al servicio a la sociedad,
al menos en el año rural también que van a tener, tengan ya esta realidad objetiva sobre la cual van a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, la promoción y la prevención en salud, utilizando estas estrategias educomunicacionales, es la mejor alternativa que podemos tener todos los que trabajamos en salud. Ideas ordenadas de simple entendimiento, el lenguaje sencillo con un mensaje que lleve un propósito y donde él y los educandos sean los actores principales. Debemos darles esto, de que ellos sean los principales actores, involucrarles, no solamente cansarles con el mensaje o los propósitos que tengamos nosotros, ¿no es cierto?, para llegar a este entendimiento o a este compromiso de la sociedad, igual también de compartir, porque es el trabajo de todos los actores activos de una sociedad cambiar esta situación, ¿sí? De mejorar la salud oral de todos los ciudadanos. La educomunicación debe pretender reforzar o fortalecer el conocimiento ya previo adquirido de todos, ¿no es cierto? No nosotros vamos a ir y cambiar o vamos a pretender nosotros decir que llegamos a ese momento con un conocimiento nuevo. Todos los participantes, no importa en la edad en la que estén, tienen un conocimiento previo, por más mínimo que sea o por más errado que ellos tengan. Nosotros no vamos a querer corregir o tampoco a discriminar, porque ellos no a lo mejor tengan el mismo conocimiento que nosotros tenemos. Si nos vamos a saber mediante nuestro mensaje de servicio a la comunidad, vamos a llevar a qué? A una interrelación, a saber cómo redirigir el conocimiento que ellos tengan a lo mejor a veces errado de lo que es el cuidado de la salud, de lo que es la prevención en salud, vamos nosotros entonces a qué? A redirigir a lo correcto, no hacerles sentir mal. ¿Qué es la promoción de la salud, no es cierto? ¿Qué tenemos como promoción de la salud? Como les decía, dentro de una sociedad en la que estamos, en este caso nosotros los ecuatorianos, sabemos nosotros que es un derecho humano el que tenemos derecho dentro de las leyes de la Constitución, uno de ellos y el más resaltable es el derecho a la salud, ¿no es cierto? Entonces, todos los ciudadanos tenemos derecho a la salud. La salud tiene que ser tomada por los estamentos políticos, ya que es un derecho de todo ser humano. Entonces, las políticas públicas están siempre encaminadas a esta promoción, a esta prevención en salud. La promoción de salud bucal está directamente está en promover, impulsar el cuidado y el mejoramiento de la salud bucal en las personas de forma integral. ¿Qué quiere decir esto? Que vayamos de la mano con todo el resto de la salud. Bien dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Que salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino el estado de completo bienestar, tanto psicológico, social y hasta económico, diríamos nosotros, para que las personas estemos bien. Entonces, esto persigue el anticiparse a la enfermedad, la promoción, ¿no es cierto? No esperar que estemos con las personas enfermas para intentar la curación, sino anticiparnos en prevención y promoción. Pues en práctica las acciones educomunicacionales impartidas con enfoque a la conservación de la salud bucal de toda la sociedad. Este es el gran compromiso que tenemos todos los actores activos de la sociedad, tanto empresa pública, privada, toda la red nacional de salud como se ha implementado aquí en el Ecuador. Es importante dentro de estas estrategias educomunicacionales para llegar a promocionar y promover el cuidado de la salud, no debe usarse un lenguaje discriminativo, sexista, xenofóbico, homofóbico, político, religioso, ni tampoco revictimizante,
Esto debe ser libre en género y generacional. Estamos observando en la fotografía que les presento que esto integra, ¿no es cierto?, en todos los estadios del desarrollo humano. Vamos a ver que desde la concepción, ¿no es cierto?, la madre embarazada, estamos en todas las etapas de desarrollo de la vida. Es importante el cuidado de la salud. No podemos nosotros decir que en tal estadio de desarrollo o en una parte del desarrollo humano va a ser importante y en otro no. Vamos a ver que desde el inicio de la vida tenemos que cuidar de la salud, igual hasta los últimos años de vida de las personas. Entonces estamos en todo momento. ¿Qué quiere decir que no revictimicemos a las personas? No hablemos, cuando damos estas estrategias de cuidado de la salud, especialmente nosotros de la salud oral, ¿cómo revictimizamos a las personas? Cuando nosotros vamos a comentar o a enfrentar que la enfermedad, no mencionemos aquello porque la persona que está ya con daño, con enfermedad, a lo mejor se siente mal. Entonces estamos no atacando eso, sino queremos promocionar mejor que la importancia de la salud dentro de todos los ámbitos, ¿no es cierto? Cómo conservar en el estado actual que están y cómo tener una buena salud. Entonces vamos a hablar un poquito sobre los tips para elegir correctamente una estrategia educomunicacional en el aspecto que nosotros manejamos como son la salud oral, la prevención para la prevención y la promoción de la salud oral. Vamos a determinar el grupo etario. Esto consiste en que en edad del grupo con el que se va a trabajar. Vamos a trabajar con niños en edad preescolar, en niños de edad escolar, en jóvenes ya de edad de colegio o con madres de familia, con padres de familia. ¿En qué edad vamos a estar? Y vamos a ver las costumbres propias del entorno de cada uno, como anteriormente la doctora Magali nos había hablado de nuestro país, que es un país pluricultural, ¿no es cierto? Cada uno de nuestras provincias tiene su propia cultura. Somos muy ricos en esto, entonces igualmente debemos respetar las costumbres propias de cada entorno. No podemos nosotros hablar de las partes urbanas y comparar con las partes rurales también, ¿no es cierto? Igualmente con los medios que vamos a contar en cada uno de los entornos a los cuales vamos a llegar nosotros con esta promoción y prevención en salud. Asimismo, hacía referencia en este tiempo de pandemia, cuando algún médico de aquí de nosotros, ecuatoriano, mencionaba y decía, estamos implementando el lavado de las manos, pero hablamos de lavado de las manos en cada momento y hablemos de lavado de las manos de las personas en el entorno propio de ellos, en las partes rurales, en donde, por ejemplo, ni siquiera agua potable. No contamos con agua potable, decía este médico, no. Entonces, esto es, primeramente, saber en qué entorno nos encontramos para saber respetar esas costumbres y mediante esas propias costumbres poder nosotros enfocar, ver cómo podemos nosotros llegar a este compromiso, a este empoderamiento de los participantes también de esa sociedad y ser nosotros también actores activos de ese cambio que necesitamos, ¿sí? Porque igual tenemos que en muchos lugares, en muchas localidades, ayudar a que cambie un poco ese entorno, ¿no es cierto? Entonces, igualmente el nivel de escolaridad del grupo, saber a qué nivel de escolaridad me estoy dirigiendo para, no con el afán de discriminar, pero sí para saber qué términos utilizo, cómo trato, ¿no es cierto? Y habíamos visto que debemos ser muy sencillos, muy prácticos, que no debemos utilizar términos que a lo mejor dentro de nuestra profesión vamos a nosotros a decir que solamente debe llamarse tal cosa por tal nombre, no, sino estando en la comunidad, saber valorar lo que ellos van a compartir con nosotros.
Material didáctico llamativo debemos tener, ¿no es cierto?, con colores vivos, menos texto es mejor, interactuar, romper el hielo con ellos, ponernos a la altura de ellos, sí. Nosotros estar a la altura de la comunidad, por más profesionales, por más títulos que nosotros tengamos, vamos a estar al mismo nivel del grupo al cual estamos nosotros queriendo o sintiéndoles que se comprometan para esta prevención y cuidado en salud. El tiempo va a depender directamente de las edades del grupo. Vamos a ver que en niños más pequeños el tiempo debe ser más corto para estas estrategias, ¿no es cierto? Entonces, vemos una estrategia lúdico-pedagógica, por ejemplo, aquí el modelo de educación, ¿por qué es tan importante que sean recreativos, el juego en los niños? ¿Por qué mediante el juego vamos a ayudar en la educación infantil, ¿no es cierto? Entonces, el modelo lúdico en la educación infantil, ¿por qué es tan importante jugar con ellos? ¿Por qué? Porque mientras estamos jugando, vamos a ver que ellos van a tener más confianza y van a aprender mejor cualquier estrategia que nosotros estemos teniendo para que ellos sigan con buenos hábitos. Leí algún artículo y decía que en algunas ciudades, y esto también estaba dándose anteriormente en el Ecuador, no sé si ustedes se acordaban y decían que las escuelas saludables, ¿no es cierto? Los bares de las escuelas saludables, por ejemplo. Entonces, ¿en qué consistía esto? En que se vendan cosas naturales, que no lleven colorantes, que no sean procesados y que no estén con mucha carga de azúcar, como por ejemplo dentro de la salud oral debemos nosotros cuidar. Entonces, este involucramiento de los actores, por más pequeños que sean, decían que ellos habían hecho unos círculos infantiles, que era en la edad preescolar, y sabemos muy bien que tanto pedagogos como psicólogos mencionan que la personalidad del niño va formándose desde 1 año hasta los 5 o 7 años, ¿no es cierto? Que es muy importante en esa edad aportar lo más que podamos para que el niño ya vaya formándose hábitos y al ingreso a la escuela ya se continúe con esos hábitos, entonces del cuidado dental que puedan tener. Igualmente, decimos que mediante juegos, ideal para trabajar con grupos grandes en todos los ciclos de vida, es una mejor forma para entrenar nuestro cerebro y absorber el conocimiento. ¿Por qué? Porque una forma recreativa, no una forma tensa, no una charla que canse, va a ser la que tenga provecho para nosotros conseguir nuestro objetivo, como les decía, que es el involucramiento en la toma de decisiones de un cuidado, de una prevención oral. Es una actitud vital que transforma la educación, ¿no es cierto? Lo lúdico, el juego, se vale de la recreatividad. No necesariamente los actores deben saber leer y escribir, se vale de signos, de colores, de señales, de lenguaje universal que podemos utilizar y llegar a estas personas, ¿sí? A estos grupos a los cuales queremos nosotros transmitir. Para mí es muy un placer presentarles esta fotografía. Son alumnos de nuestra universidad, de nuestra querida universidad, en el gran proyecto que se lleva de vinculación con la sociedad. Veamos cómo hay esa empatía, ese empoderamiento. Estamos logrando nosotros, nos da mucho gusto saber que nuestros estudiantes han tomado como sí, se han empoderado de esta situación que es la prevención y la promoción en salud. Veamos cómo ven ustedes en esta fotografía, dice mucho, se observa una niña pequeña en edad preescolar, ya involucrándose, conociendo, viendo cómo está o cómo puede estar su salud oral, cómo llegamos a ello. Entonces, gracias a la empatía, ¿no es cierto?, y al empoderamiento, no estamos nosotros en un cuidado debajo de un régimen o porque estamos cumpliendo un requisito como estudiantes, no, sino porque nosotros también vamos ya formando parte de esa solución
de los problemas de la sociedad, a la cual después de que salgamos como profesionales vamos a hacer esta parte activa que podamos ir cambiando. Un poquito como es mi conocimiento del área de las leyes, no necesitamos más leyes, no necesitamos más normas, lo que necesitamos es desde cada lugar, desde cada sitio que nosotros estemos como actores, nosotros ir aportando cada uno de nosotros para el cambio de esta sociedad, para lograr esta promoción y esta prevención en salud y que no lleguemos a la morbilidad, ¿no es cierto? No lleguemos a la enfermedad, que vayamos llegando a nuestro, ¿qué diríamos? A nuestro fin, que es conseguir en realidad bajar los índices de enfermedad. Así vemos entonces muchos juegos, mucho esto que también podemos hacer de forma virtual, ¿no es cierto? Llama fácilmente la atención y lo mejor es que lo aprendido se evalúa en situ. Vemos aquí que hay los juegos, un reto a ganar, el juego aprendiendo, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo cómo ellos van conociendo, cómo van diferenciando la enfermedad de lo sano, de la salud, y es importante dar apoyo y participación a todos. No vamos aquí solamente a apoyar al que va ganando el juego, sino a todos para que todos nos involucremos en esta situación. Aquí, por ejemplo, tenemos otro juego que dice ayuda al diente a encontrar la pasta y el cepillo. La orden y las reglas de los juegos deben ser claras para las edades en las que estamos nosotros dando. La complejidad aumenta con la edad, entonces debemos buscar unos juegos así mismos según acorde a la edad. Recuerda siempre motivar a todo el equipo, no solo al ganador, sino a que todos participemos. ¿Por qué? Porque mediante este juego queremos que todos se involucren y todos conozcan un poquito más en la prevención y la promoción de salud. Las estrategias audiovisuales igualmente, ¿no es cierto? Para edades de 3 a 5 años es uno de los recursos que no debe durar más de 15 minutos, un lenguaje sencillo basado en caricaturas, de relato simple y pausado, un ambiente claro y cómodo, un grupo no mayor a 20 integrantes, la retroalimentación debe ser inmediata en ese mismo momento, valiéndonos de estas estrategias, un recurso ideal conseguir recrear escenas, asignando personajes a los asistentes, crear suspenso y así dejar volar la imaginación de los pequeños. Esto es muy importante. Siempre les estoy manifestando que lo importante es involucrar a todo el grupo al cual nos estamos dirigiendo. Igual tenemos de 6 a 9 años aprendiendo con villanos y superhéroes, ¿no es cierto? Ahí ya les gusta a los niños, los superhéroes, a las niñas, las princesas y todo esto. Entonces vamos involucrándoles de esta manera. Asimismo, debe ser un recurso no mayor a 20 minutos, un escenario a media luz en donde podamos ya ver que los niños se emocionan con un poco de suspenso ya. Al finalizar el recurso, invita a que los asistentes mencionen sus superhéroes favoritos y cómo combatirían el mal, identificando el personaje central, ¿no es cierto? El mensaje central. Vamos a ver que el mal, por ejemplo, ¿qué son las cosas malas? Van a ser, por ejemplo, no cepillarnos, o comer muchos dulces. Entonces vamos dando o asignando a estos personajes, involucrándoles dentro del mensaje que nosotros queremos llevar a ellos. Vemos entonces en este grupo etario, por ejemplo, de 10 a 14 años, qué es lo que les interesa a ellos, en qué están involucrados ellos. Eso debemos ir nosotros dándonos cuenta para ir guiando y viendo qué estrategias vamos a, según los grupos de las edades con las cuales vamos a trabajar. Los videos juegos, como es la gamificación, que está de moda ahora, ¿no es cierto? Recurso no mayor a 30 minutos. Puede también trabajarse solo en el audio o visual por separado, como podamos nosotros ver, y que en realidad también los medios nos den la oportunidad de hacerlo en el lugar en el cual estamos. El grupo hasta 40 integrantes como máximo ideal para trabajar en equipos,
alto nivel competitivo, buscan siempre ganar, entonces vemos nosotros cómo podemos asimismo irles involucrando a que en el conocimiento de la promoción y prevención de la salud oral mediante estas situaciones. Vamos a ver un ejemplo de aquello, entonces mediante un video, cómo les llega a los niños de mejor manera. Vamos a observar un video. Smile and Learn. Hola suscriptores, hoy os enseñaré una rutina que hay que realizar después de cada comida para evitar las caries. ¿Sabéis de qué hábito de higiene estoy hablando? Eso es, hoy os enseñaré a lavaros los dientes. Parece una cosa sencilla, pero lavarse los dientes de forma adecuada evitará que microorganismos como las bacterias produzcan enfermedades en nuestra boca. ¿Sabéis si os laváis bien los dientes? Vamos a por un reto. ¿Cuánto tiempo como mínimo hay que emplear en lavarse los dientes? Bien hecho. Hay que lavarse los dientes durante al menos 2 minutos para eliminar bien los restos de comida. ¿Conocéis los pasos para lavarse los dientes de forma correcta? ¿No? Os los enseño. He venido al cuarto de baño para explicarte los pasos que hay que seguir. Atento, que empezamos. Primer paso, pon un poco de pasta de dientes en el cepillo. No mucha, aproximadamente el tamaño de un garbanzo. Segundo paso, limpia los dientes de arriba y de abajo por la parte exterior. Empieza a limpiar por el fondo de la boca, donde están las muelas. El cepillo tiene que estar inclinado unos 45 grados. Los movimientos deben ser suaves y cortos, de arriba abajo, de abajo arriba, o también puedes hacer pequeños círculos. Tercer paso. Limpia la parte interior de los dientes de arriba y abajo. Acuérdate de llegar bien a las muelas. Cuarto paso. Cepilla el filo de los dientes con movimientos de atrás hacia adelante y de delante hacia atrás. Quinto paso. Ahora toca limpiar el resto de la boca. Pasa el cepillo suavemente por la parte interior de tus mejillas y por la lengua. Sexto paso. Escupe la espuma que se ha acumulado y enjuaga la boca con agua. Y algún consejo más. Recuerda que puedes usar el hilo dental para eliminar los restos de comida que queden entre los dientes. Puedes enjuagarte con flúor para asegurar una limpieza completa. Una buena alimentación y no abusar de los dulces son 2 consejos fundamentales para tener una buena dentadura. Cambia tu cepillo por uno nuevo si ves que está muy desgastado. ¡Genial! Mira cómo brilla tu sonrisa. ¿Cómo es tu cepillo de dientes? El mío tiene el mango biodegradable de bambú. Así ayudo a cuidar el medio ambiente. Recuerda mantener una buena higiene bucal para tener una boca sana. ¡Hasta otra, suscriptores! Entonces, vamos viendo cada grupo etario al cual vamos nosotros a dirigirnos, que es muy importante. No sé, ¿les gustó? ¿Cómo les pareció este video, por ejemplo, para los chicos, ¿no es cierto? Entonces, ahora, como les decía, en forma virtual podemos aprovechar estos medios, estas estrategias para la promoción y prevención en salud oral. Vamos a ver, por ejemplo, las edades de 15 a 19 años, ya cómo podemos llegar a ellos, a estos grupos, ¿no es cierto? Ya son más, tenemos que tratarles de una forma más afectiva, amigable, el recurso máximo de 40 minutos con personajes reales, a ellos ya no podemos llamarles a la irrealidad, a los héroes o a las caricaturas, también les va a gustar, sí, algunas situaciones de estas, pero ya con personajes reales. Grupos de hasta 40 integrantes, el relato narrativa totalmente realista, listos para interactuar y contar experiencias ya propias con ellos, ¿no? Entonces, en este grupo etario vamos a trabajar de esta manera. Recuerde que
sin importar la edad del grupo, en ningún momento deje expuesto a los o los participantes con sus criterios erróneos o equivocados. Siempre vamos a buscar estratégicamente convertirlo, lo dicho que está equivocado, a lo correcto, a que ya vayamos cambiando algo de lo que les decía, que ellos tienen un conocimiento previo, pero pueden estar muchas de las veces errado, y vamos a revertir aquello, ¿no es cierto? Entonces, quedándonos ya con los conceptos correctos de cómo vamos a combatir o cómo vamos a tener esta promoción y prevención en la salud oral. Indiscutiblemente usted domina el tema, pero la prioridad son sus participantes. Eso debemos tomar en cuenta todas las veces, ¿sí? Que lo importante son los participantes, a las personas que queremos involucrar en este gran proyecto de promoción y prevención en salud oral. No tratar de bombardear con varios temas, no se pueden dar varios temas, escoger uno de aquellos, ir dosificando, sea objetivo y de seguro el mensaje será claramente entendido sin crear confusión. Si estamos yendo por un tema, no debemos cambiar o no podemos dar varios temas al mismo tiempo, ¿sí? Debemos ir dosificando para que el mensaje llegue a los participantes. Al tratar temas de salud, no utilice términos diminutivos que denoten lástima o pena, no sé eso en el proyecto que estemos nosotros emprendiendo, como es, por ejemplo, de vinculación con la sociedad, que este es el proyecto más grande y hermoso, y vamos a ir viendo cómo organismos internacionales desde hace algún tiempo ya habían previsto esta situación y que dentro de nuestro país igualmente se ha tomado en cuenta aquello. ¿Por qué es importante la promoción de la salud bucal? ¿Por qué será importante? Vamos a ver qué tanto es importante para el individuo, para la familia, para el país, ¿no es cierto? El costo-beneficio. ¿Qué quiere decir esto, el costo-beneficio de la promoción y la prevención en salud? Hemos escuchado tanto que ya aparecen discursos demagógicos o políticos, pero que lo debemos seguir repitiendo. ¿Qué? Que si nosotros invertimos muy poquísimo, es la inversión que nosotros deberíamos hacer en la promoción y prevención de salud al beneficio que vamos a nosotros a tener, ¿sí? ¿Cuál es el costo más alto en salud? La morbilidad, curar la enfermedad, mientras que el costo que el Estado puede invertir, que nosotros, cada uno como individuos, que la familia va a invertir, es muy poco ese costo cuando nosotros lleguemos a tener que el empoderamiento de saber nosotros individualmente como familia y como país, tener las herramientas para la prevención en salud. Entonces, no debemos cansarnos de promocionar esta prevención en salud, en toda la salud en general. En el caso de nosotros vamos por la salud bucal, pero en toda la salud en general sabemos cuánto determina o cuánto está determinado dentro del presupuesto del Estado para la inversión en salud. Esa inversión en salud no creen o no creemos todos, y a nivel mundial, de que debería invertirse en promoción y prevención y que una mínima parte vaya para curación, ¿no es cierto? Que no necesitemos mucho para la curación. ¿Por qué? Porque hemos atacado estos dos principales factores, que son la promoción y la prevención, que hemos frenado aquello, que no hemos dejado que esto transcurra. Entonces, este debe ser nuestro propósito, ¿sí? El nuevo modelo de atención integral en salud con énfasis en la promoción. Aquí, por ejemplo, el Ecuador igualmente forma parte de aquello, ¿no es cierto? Las políticas de Estado están dentro de la atención salud, de la Red Nacional de Salud, involucrando a todos los actores de la sociedad. En esto estamos las universidades, está, ¿no es cierto?, la Red Nacional de Salud, que integra tanto lo público como lo privado. Entonces, para todos nosotros es un compromiso moral,
un compromiso legal, el derecho de todos los ciudadanos que tengamos esta promoción y prevención en salud. Decimos la atención primaria en salud. ¿Cuándo se determinó esto? ¿No es cierto? Esta declaración se da, por ejemplo, en Alma-Ata, en Kazajistán, en 1978. Se declara esto y firman 136 países, se comprometen a dar atención primaria en salud. Haciendo un poquito de recuento, mencionaba a algunas de las personas que habían estado presentes en esta declaración de Alma-Ata, que los términos ahora habían modificado o que se había interpretado de otra manera. Que la atención primaria en salud se decía primaria, ¿por qué? Por el énfasis, por la importancia, más que ahora se le ha ido dando como atención primaria como lo básico, como lo que es el primer nivel nomás de atención de salud, que no es tanta importancia. Mientras que cuando se dio en la declaración de Alma-Ata, esta atención primaria era porque lo principal, lo fundamental debía hacerse esta atención primaria, que es que la promoción y la prevención en salud. Pero como les decía, para esto necesitamos involucrarnos todos los actores activos de la sociedad, todos. Empresa privada, las políticas públicas del Estado deben estar direccionadas para este gran proyecto, para que tengamos en realidad resultados. Vemos que no se va consiguiendo mucho. ¿Por qué? Porque la ley, las normas están dadas, pero no se da un seguimiento. Tal vez la sociedad, todos nosotros estamos acostumbrados a que nos vigilen el cumplimiento de estas normas que debemos seguir, ¿sí? Entonces, muchas de las veces no se da ese seguimiento, no se está detrás de este cumplimiento de este proyecto a nivel país, y por eso entonces no va tomando fuerza y no vamos cambiando igualmente con toda la sociedad hacia que lo que nosotros o hacia el ideal de todos de tener una población saludablemente activa, ¿no es cierto? Y esto va a cambiar totalmente en que en la economía, en el desarrollo, sabemos todos y estamos claros en que una sociedad con una salud muy buena vamos a tener igualmente un gran desarrollo económico, ¿no es cierto? Un gran desarrollo social. Entonces, debemos involucrarnos todos hacia este nuevo modelo de la promoción y la prevención en salud en todos los ámbitos, ¿sí? Y todos forman parte de ese gran proyecto. Todos debemos involucrarnos, todos somos, empoderarnos de este gran proyecto nacional. Decíamos que hasta el año 2000, en la declaración de Alma-Ata, se decía que hasta el año 2000 debían bajarse todas las tasas, ¿no es cierto?, de morbilidad, pero no hemos conseguido aquello. No hemos bajado, por ejemplo, la desnutrición infantil, muy poco se ha hecho con ello. No se ha podido bajar la tasa de embarazos en adolescentes, bueno, en tantos enfoques que se iba a ir a trabajar y que a lo mejor no se ha conseguido mucho. Buscar promover el autocuidado, tomar buenas decisiones a partir de información acertada que conlleve a mejorar la calidad de la vida de todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Esto es buscar promover el autocuidado. Les decía yo, y partíamos de esos círculos en la edad de preescolar de 1 a 5 a 6 años. Imagínense ustedes que si dice que nos involucraríamos todos, como son los actores, en ese caso, los padres de familia, que son los primeros, ¿no es cierto?, en educar al niño en este autocuidado. Luego están los docentes, comprometernos con los docentes. Luego estamos los profesionales de la salud y hacer que después cada uno de nosotros seamos responsables. A ello, o ese es el ideal de la promoción y la prevención en salud. La promoción en salud querría buscar que cada uno de los ciudadanos, luego de haber recibido todas estas instrucciones, toda esta educación en cuidado de la salud, podamos ser nosotros
el autocuidado de esa salud. Que tengamos ya todas las estrategias y tengamos toda la información pertinente para que para cada uno de los ciudadanos ser responsables de nuestro autocuidado y cada uno de nosotros velemos por nuestra salud. Eso es a lo que quisiéramos llegar y que a lo que todos los países que firmaron, como les decía, en Alma Ata, este compromiso que quieren las políticas de Estado en atención de salud llevar a ello. La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos, estrategias educomunicacionales y tecnológicas, proactivas, científicamente fundadas y socialmente aceptables, puestas al alcance de todos los individuos y familias de las comunidades mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país pueda soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Como les decía, todas las estrategias de la promoción y prevención en salud vamos a tener un enfoque positivo cuando lleguemos a que cada uno de nosotros, los actores de la sociedad, cada uno de los individuos hayamos asimilado esas estrategias comunicacionales, esa educación en salud y nos hagamos autorresponsables de la salud de nosotros, del cuidado de la salud de cada una de las personas. Esto es lo que he podido compartir con ustedes. Espero que no les haya cansado mucho, que de acuerdo a lo que estábamos con las estrategias, decíamos que siempre menos es más, menos discursos y que vamos a nosotros a aceptar de mejor manera este proyecto. Muchísimas gracias a todas las autoridades, a todos los que han estado conectados en esta conferencia. Les agradecemos, muchísimas gracias a todos y sabemos que la universidad con todas las autoridades y los docentes hace mucho en este servicio a la comunidad, de que ya desde estudiantes estamos involucrándonos con esa sociedad, con el cambio de este modelo para que seamos actores activos en este gran cambio de la sociedad que queremos nosotros, un país con todos sus individuos que gocen de una salud y de la salud oral que estamos encargados nosotros para ese cuidado. Muchísimas gracias. Giselle, las preguntas. Muchísimas gracias, doctora. En este momento se abre el foro de preguntas. Empezamos con la primera pregunta que tenemos, Sheila Cedillo. Buenas tardes, doctora. Felicidades por su excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿qué estrategia podríamos aplicar para la promoción de salud en un grupo de niños de preescolar ahora que aún no se ha podido volver a la modalidad presencial? Como habíamos mencionado ya anteriormente, los juegos, ¿no es cierto? Los juegos. Y les decía que es muy importante que en otros países han tomado ya estas iniciativas y tienen los círculos infantiles preescolares, en donde a través de juegos, niños ya de 1 año, año y medio, 2 años, solamente con juegos ya van conociendo mediante colores, como les decía, los colores llamativos de estas estrategias, ¿no es cierto? Y no importa que les vayamos enseñando, no necesariamente con términos exactos, como les decía, y ellos pueden, los niños a lo mejor llamar que son las muelitas a todas las piezas dentarias, y no vamos a estar diciendo que no, que ese es un canino, que ese es un premolar, no. Entonces, tenemos tantas estrategias para poder con ellos. Entonces, con los juegos, como decíamos, con estos videos, con formas que podamos llegar hacia la edad de ellos. Sí, es muy importante, mejor llegar en esta edad de preescolar. No sé si contesté la pregunta de Sheila. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Tenemos la siguiente, dice: buenas tardes, doctora. Felicidades por su ponencia. Mi pregunta es, ¿cómo se puede llegar a los cuidadores para darles a conocer sobre la importancia del cuidado de la salud oral de los pacientes con diferentes tipos de parálisis cerebral?
a las personas que tienen los cuidados de estas personas, sí, debemos llegar igualmente viendo cuáles son los grupos de edades, con qué capacidades contamos, ¿no es cierto? ¿Qué limitaciones tienen cada uno de estos pacientes y que podamos nosotros llegar? Si las limitaciones son grandes o las limitaciones en algunas personas son solamente poco y podemos nosotros incentivar a ese cuidado, ¿no es cierto? Entonces, sí, nosotros, los profesionales de la salud oral, debemos nosotros llegar con esta comunicación, con los conocimientos, para que estas personas a su vez transmitan lo mismo a las personas que tienen a su cuidado, ¿no es cierto? Entonces debemos buscar todas las estrategias que podamos llegar, porque en estos casos sí tenemos que individualizar, sí, tenemos que individualizar la atención de cada uno de ellos. Habrá un centro en donde hayan personas dedicadas al cuidado de estas personas, pero todas las personas que están ahí no podemos nosotros generalizar. Entonces, aquí sí se necesita la atención personalizada, individualizando cada una de las necesidades y limitaciones de cada uno de estos pacientes. Yo he trabajado por experiencia con estos grupos y son grupos encantadores. Son personas que necesitan mucho cariño y que cuando se les da esa empatía, ese cariño, se abren mucho y confían en las personas que están alrededor de ellos. No es difícil trabajar con ellos, ¿sí? Muchas gracias, doctora. Vamos con la siguiente pregunta. Adriana Peralta pregunta, doctora, gracias por impartir sus conocimientos. ¿Cómo recomienda llegar a un mensaje de salud bucal a padres con niños con discapacidades diferentes? Igualmente como la que contesté recién, sí, como la pregunta que contesté recién, a los padres con mucha dedicación, con mucho cariño y como les decía, individualizando según las limitaciones de cada caso que presenten estos niños. Sí, son personas, como les dije, yo tuve experiencia de trabajar con un grupo de estas personas. Son muy cariñosos, muy emotivos, entonces se prestan muy fácilmente a trabajar con ellos. Es totalmente contraria la opinión a lo mejor que nosotros tengamos de estos grupos con algunas limitaciones. Sí, nosotros nos anticipamos a lo mejor a pensar que no se pueda trabajar muy fácilmente con ellos. Pienso yo que abriéndonos con mucha empatía, con mucho empoderamiento y personalizando la atención. En estos casos sí son personalizadas las atenciones. Muchas gracias, doctora. Vamos con la última pregunta. Dice, doctora, en el tiempo que estamos viviendo actualmente, ¿cómo podemos seguir comunicando o dando charlas sobre la educación de la salud oral? Gracias. Como les había comentado, con los videos, juegos, podemos hacer, como vieron ustedes, presentando según el grupo etario con el que vamos a trabajar o con el grupo, y a veces hasta con todos ellos buscando estos laberintos, buscando ganar puntos, trazándonos estos juegos con retos, pero retos saludables que estamos viendo, no llegando a lo que está la tecnología, utilizando todos estos medios tecnológicos, ¿no es cierto?, para llegar a ellos. Debemos en este tiempo de pandemia, y así lo ha estado haciendo la Universidad Católica de Cuenca, por ejemplo, en la atención de la vinculación con la sociedad, hemos estado impartiendo en las escuelas los videos, dando a los directores para que transmitan a los estudiantes, a los escolares, estos videos, así mismo como el que presenté yo, interactivo, para que no nos olvidemos de nuestros hábitos de cuidado de la salud oral. ¿Sí? Muchas gracias. Con esto finalizamos el foro de preguntas. Agradecemos la intervención de la doctora Gloria Azucena Andrade Molina y esperamos tenerla nuevamente en espacios similares en una próxima ocasión. Damos por cerrado. Gracias a ustedes y a los organizadores. En realidad,
todos estos días que han presentado las conferencias, todos los compañeros y otros invitados. Ha sido excelente. Muchísimas gracias a todas las autoridades y felicitando a la Universidad Católica de Cuenca, como siempre, que dejando precedentes para el compromiso que se tiene de cambio con la sociedad. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Realmente un gusto tenerle aquí. Y con esto damos por cerrado las intervenciones del día dentro de las jornadas académicas de odontología comunitaria y actualizaciones. Buenas tardes